Estás en el programa El Poder de tus Creencias con Gabriela Ochoa Padilla, mentora energética y psicoterapeuta. Transforma tus creencias para volverte poderosamente creadora de tu destino. Te espero todos los viernes en punto de las 8 de la mañana para que transformes tu vida y logres lo que tú deseas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido este viernes maravilloso, extraordinario, cierre de semana. ¿Cómo está su cierre? ¿Qué tal están? ¿Cómo van? ¿Van en el tráfico? ¿Van en dónde van? Recuerden respirar. Y pues ojalá este programa, bueno, la intención siempre es crecer juntos y que nos sirva y nos acompañemos. El título de hoy sería maravilloso, es ¿te atreves a conectar con tu herida? Miren, aquí siempre estamos como trabajando la herida, ¿no? Y trabajando la herida de traición, de abandono, de humillación, de injusticia. Hay varias heridas, ¿no? Y bueno, son 5. Y al final, lo único que hacemos cada que trabajamos la herida y regresamos a la herida es abrir la herida y nos cierra. Pero conectar con nuestra herida es algo sensacional y es algo fantástico porque miren, en el transcurso del tiempo y lo que he estado aprendiendo en mi vida, por supuesto, es que la herida siempre nos va a llevar a cumplir nuestra misión o a hacer un cambio transformacional en nosotros mismos. Cuando nosotros necesitamos transformarnos, necesitamos ir, por supuesto, al pasado. Es un poquito el retorno de nuestra vida, pero no ir al pasado por completo. De verdad, la transformación es el cambio de nuestra percepción. Por ello necesitamos trabajar el pasado en donde nosotros hicimos la percepción o la creencia de esa situación que nos viene dando vueltas o nos viene hiriendo. Y para ello, cuando nosotros entramos a ese hecho doloroso, vamos a llamarlo así, que es lo que hago yo en terapia, entramos a ese hecho doloroso, empezamos a transformar la experiencia. Sí se puede, ¿eh? No crean que me dicen, oye Gaby, pero es que ya la viví, la experiencia es así para ti. Porque miren, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido algo? Estamos todos sentados en una mesa y pasa un hecho. A lo mejor el mesero se cayó, una mesa del restaurante le gritó a otro. Un hecho, el que queramos, ¿no? Y tú lo tomas de una manera, tu amigo de otra, y cada quien lo va tomando de otra manera. Entonces, la percepción que tengamos nosotros de ese hecho no es el mismo al que tiene tu amigo, al que tiene tu hermano. Nosotros podemos vivir en una familia y a lo mejor nuestro padre, nuestra madre grita o pasa algo en nuestra familia y cada hermano va a tomar diferente el hecho. Por eso es que cuando queremos transformarnos, lo maravilloso y lo importante es cambiar nuestra creencia acerca de ese hecho. Hay unas que nos van a costar un poquito más de trabajo y otras. ¿Y por qué nos cuestan trabajo? Porque nos aferramos, pero no lo sabemos, ¿eh? Esto es así bien inconsciente. Haz de cuenta, yo quería que mi novio o que mi jefe o que mi padre me diera ciertas cosas, me mantuviera, me diera dinero, me diera amor, pero no me lo dio. Entonces me aferro a ese hecho. ¿Por qué? Porque empiezo a generar ideas acerca de esa circunstancia. Digo, no, es que seguramente mi papá es un tal por cual, o mi jefe no entiende, es un silvestre, diría un amigo mío, etcétera. Y fíjense cómo aquí es en donde nosotros nos vamos aferrando a esa circunstancia y no la podemos soltar. Y no la soltamos. Quiero que sepas que el ego vive del pasado. El ego vive del pasado. Y vivir del pasado es vivir en el sufrimiento. ¿Okay? Cuando nosotros aprendemos a soltar el pasado, al ex, a la ex esposa, al ex esposo, al trabajo pasado que tenía y me ganaba pero excelente y lo perdí, pero me sigo aferrando en que cómo fue que renuncié o por qué me corrieron. Aquí no permitimos nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de ese hecho es flagelarnos a nosotros mismos, ¿ok? Hay momentos en que podemos soltar muy rápido, pero hay otros en que no. Aquí, por favor, yo te pido que si este es tu caso, pidas ayuda profesional. De verdad, pide ayuda profesional para que des un brinco cuántico y puedas brillar y crear lo que tú vienes a hacer. Es maravilloso cuando nos transformamos. Miren, por ejemplo, una situación traumática nos puede estar condicionando hoy y si no se trabaja, nos va a condicionar para toda la vida.
Por eso es importante trabajarla. Porque entonces nosotros empezamos a generar, cuando no la trabajamos, empezamos a generar fricción. Digamos que nos pasó un hecho súper doloroso. Digamos que te quedaste sin trabajo y entonces tenías una familia y no tenías dinero para sustentarla, por ejemplo. Ese puede generar un trauma porque la presión, la tensión y todo el estrés que está involucrado en esa situación es la que a ti te va generando el trauma, ¿ok? Siempre me evoco más en qué te genera estrés porque ahí es donde está el trauma. A lo mejor hasta una persona te genera el trauma. Entonces, imagínate, tú empiezas a preocuparte cómo le voy a dar de comer a mis hijos, cómo va a pagar la renta, qué va a pasar con la gasolina. Y aquí ya la mente empezó a entrar en un bucle de sufrimiento. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y no tengo, entonces empieza a entrar un estrés. ¿Cuántos de nosotros no han estado en ese estrés? Yo lo he pasado, hace muchos años. También lo pasé. Y de repente, ¿no? Se te mueve un poquito la economía, dices, bueno, te entra el estrés, pero dices, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para lograr no caer en esa situación que caí anteriormente? ¿Ok? Cuando nosotros no lo trabajamos, fíjense, un momento traumático va generando nudos de fricción, así le llamo yo, de energía. Entonces no nos permite que fluya la energía y esos nudos de fricción van generando quistes. Entonces, si tú te quedas en el bucle de que qué voy a hacer, en vez de salir a buscar trabajo, aunque siga la mente qué voy a hacer, y moverte, ponerte a vender cosas, no sé, lo que se tenga que hacer, tú estás moviendo la energía, independientemente que ese trabajo no sea el que tú quieres o que todavía no llegue nada a ti. Tú estás moviendo la energía para que se logre. Por eso es que es bien importante, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes cuando están en un momento de depresión, tienen que salir, pero ¿qué crees? Es que el momento de depresión no nos permite, por ejemplo, cuando estamos deprimidos, ¿qué pasa? ¿A poco no? ¿A poco no se te antoja más las papitas, el chicharrón, el helado? Por eso en las películas de Estados Unidos aparecen, ¿no? Cuando están en momentos de depresión, las mujeres aparecen con su helado, ¿no? Y se lo empiezan a comer. Lo que menos queremos cuando estamos en momentos depresivos es las cosas saludables, porque nos va ganando, este hecho traumático nos va ganando, digamos, esa frecuencia baja, porque nosotros mentalmente nos empezamos a poner en una circunstancia de sufrimiento. Me puede doler, sí. ¿Puedo estar dolido y angustiado? Sí. Pero si dentro de la angustia no hago nada, entonces me voy hacia esos hechos. Entonces, cuando estoy deprimido, lo que menos quiero es comer comida saludable. Lo que menos quiero es salir a buscar trabajo. Lo que menos quiero es hacer ejercicio. Lo que menos quiero, por eso yo siempre les digo, ponte a hacer lo que te gusta. Sal, haz ejercicio, come saludable. Necesitamos vencernos a nosotros mismos para no generar estos nudos de fricción y que se prolonguen por demasiado tiempo y se conviertan en un quiste, en una enfermedad, en algo. Entonces, por eso nos tenemos que mover. Ahora, si tú en esa herida de carencia, no estás haciendo nada, evidentemente, pues esto va a crecer como espuma y te va a costar más trabajo salir. De que sales, eso es un hecho. Pero necesitamos salir sin vivir en depresión. Necesitamos salir sin vivir con esos miedos al abandono, con esos miedos al rechazo, con esos miedos a la traición. Eso va a estar ahí. Y miren, yo a mi hija le decía, mira mi amor, porque ella trae una relación padrísima, ¿no? Lo que sea. Pero yo en su momento hace tiempo le decía, mira mi vida, todos vamos a pasar por la herida de traición, nos vamos a sentir traicionados. Y puede ser por una infidelidad, puede ser por alguien que no te pagó el dinero que te debía, puede ser por alguien que te dijo mentiras. O sea, siempre vamos a pasar por una herida de traición, por una herida de rechazo, por una herida de sentirnos abandonados, de injusticia, de humillación. La humillación es, por ejemplo, cuando nos da pena algo, cuando nos ridiculizan delante de la gente desde niños, ¿no? Y, ay, ¿cómo te atreves? Se cayó el té y, bueno, ya hacen los papás una cosa enorme o la gente que nos cuida una cosa enorme y nos avergüenza delante de la gente, como que sentimos que, ouch, ¿no? Entonces, pues todas estas heridas vienen de infancia. No voy a hablar ahorita de las heridas, pero sí voy a hablar de cómo tocar nuestra herida, porque es fantástico. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ir a la situación donde nos generó este momento principal. Entonces, ¿qué hago yo en terapia? Están las personas y entramos como capas de cebolla, vamos entrando. Está la herida. Me dicen, Gaby, es que yo quiero trabajar esto porque ya no soporto más, porque me duele muchísimo. Por ejemplo,
Una persona me dice, ¿por qué no me puedo comprometer? Me cuesta mucho trabajo comprometerme con la pareja. No, no tengo pareja porque no me puedo comprometer. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Ahorita esto se los voy a explicar, pero vamos entrando capa por capa, porque la herida tiene varias capas hasta que llegamos al punto inicial o al programa central en donde se creó ese hecho para ti, donde tú tuviste una percepción en donde a lo mejor no eras suficiente, a lo mejor no eras capaz, o a lo mejor porque te cambiaron por otra persona, porque así, fíjate cómo es una percepción, me cambiaron por alguien más, esa es una percepción. Pero si tú dices, la persona ya no quiso estar conmigo, se fue, ok, perfecto, ya. ¿Cómo lo tomo yo? Ah, pues sí, tengo que seguir mi vida. Pero si yo digo, me cambiaron por alguien más, ¿cómo me voy a poder estar relacionando con alguien? Desde el miedo, desde el temor, desde tenerme que estar sintiendo suficiente constantemente con las personas que lleguen a mí, tratando de sentirme valioso, a lo mejor coqueteando con alguien, pero aquí tengo la pareja que quiero, pero a lo mejor puedo estar coqueteando con alguien, a lo mejor tengo que entrar, no sé, cuando voy a vacaciones o cuando voy a un centro comercial o cuando voy a alguien, pero voy con ella o no, y necesito autoafirmarme, queriendo que la gente me voltee a ver y me ligue y hasta le sonrío, ¿no? Y fíjense si esto hacen, o me tengo que autoafirmar de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, si viene un carro junto a mí y me quiere pasar y yo traigo un supercarro y el cuate me pasa y yo quiero estar compitiendo porque yo soy mejor que tú. Hay muchos mecanismos, ¿ok? Pero fíjense que todas estas acciones que tomamos y actitudes tienen que ver con la percepción que nosotros creamos en su momento. Y miren, cuando nosotros somos niños, pues no tenemos esta parte cognitiva, ¿no? Nosotros creemos todo lo que nos dice mi papá, mi mamá o nuestros cuidadores. Les creemos todo lo que nos dicen. Y entonces vamos siendo esponjas y es como vamos absorbiendo, vamos imitando, vamos creando nuestra propia personalidad, nuestro propio criterio, nuestra propia posición cognitiva. Y de ahí, pues por eso es cognitivo-conductual, porque de ahí nos vamos conduciendo con base a lo que nosotros vamos creando y creyendo. Así que como de niños no tenemos está desarrollado todavía esto, pues lo que hacemos es creer todo y aquí es donde empiezan las percepciones que a lo mejor pues hay que cambiar más adelante, ¿ok? Y lo hacemos de niños. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos vamos adaptando al sistema. Nos tenemos que adaptar a un sistema. Entonces, cualquier cosa que no entendamos, nosotros nos adaptamos de niños. No entendemos esto, nos adaptamos, precisamente porque no tenemos este recurso cognitivo a esa edad. Todavía no está desarrollado, ¿ok? Entonces, ese es el tema. Nos tenemos que adaptar por sobrevivencia. Por sobrevivencia. Nosotros nos adaptamos por ello. De niños, por ejemplo, generamos las heridas. Siempre de niños vamos generando las heridas. Por ejemplo, cuando mi papá o mi mamá no me escuchaba lo que decía, sentí un abandono. Cuando la maestra no me hacía caso y levantaba la mano, ¿cuántas veces no han levantado la mano y ni quien nos pele? Mejor voltean a ver a otro, le dicen a otro. De niños, por ejemplo, ahí se puede generar la huella de abandono, ¿no? Porque aquí, pues, de niños no sabemos ni podemos hacerle frente a las circunstancias de lo que nos está pasando. Y, de hecho, hasta hay niños que les da pena, ¿no? Pues, ya guardo la mano y me quedo así, ya no levanto. Y hay otros que dicen, oye, Miss, ¿por qué no me haces caso? Oye, mamá o papá, te estoy hablando y no me haces caso, ¿no? Aquí traen otra fuerza interior en donde pueden lograr, por lo menos, hacerse ver, ¿ok? Por ejemplo, cuando vivimos con nuestros cuidadores, vamos haciendo una relación para ser amados, para ser queridos. Por eso mucha gente no trabaja en su interior porque les da miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a situaciones muy dolorosas, donde de verdad nos dolió mucho. Por ejemplo, cuando estamos con padres que trabajan todo el día y llegamos de la escuela y no están, y comemos a lo mejor con las personas que nos ayudan en la casa, o a lo mejor si somos hijos únicos comemos solos, o a lo mejor si somos con hermanos, pero a lo mejor mi hermana no vino, se fue a comer con alguien, entonces yo comí en casa, y aquí es donde vamos sintiéndonos solos, solos. Así que aquí cuando nosotros cambiamos, digamos, la percepción, cuando somos adultos, entramos y trabajamos y cambiamos la percepción, decimos, ok, no, espérate, lo que pasa es que mis papás tenían que trabajar para que yo pudiera tener esta casa, este departamento, la escuela, etcétera.
Pero aunque lo tengamos claro ahorita de alto, es decir, ay, claro, es que mis papás estaban trabajando. Si eso te está mermando y vas sintiendo soledad cuando no hay alguien junto de ti, porque entonces este hecho lo que exige es que esté una pareja siempre al lado de ti, y a lo mejor cuando la pareja no te contesta rápido, o a lo mejor cuando la pareja no puede ir porque tuvo trabajo, algo a verte, a lo mejor empiezas a sentir este abandono, me va a abandonar, y empiezas a entrar en ansiedad. ¿Te ha pasado? Y empiezas a entrar y no me habla, por eso ahorita con las redes, ¿no? Y me hizo el ghosting, ¿no? O no me llama, o no me regresa la llamada, nos empezamos a pues personas empiezan a sentirse ansiosas, se empiezan a sentir angustiadas, creen que algo está pasando, porque está tocando tu huella de abandono. Entonces, habría que entrar a ver qué hechos te generaron esa herida y poderlas trabajar. A veces se puede solos, a veces generalmente no se puede, porque hay muchas creencias, y vuelvo a las creencias siempre, como en mi libro en Amazon, El poder de tus creencias, que lo puedes encontrar, y hay muchas creencias que rigen esta posición emocional y la acción. Y entonces, cuando te sientes abandonado, entonces le vuelves a mandar, ¿no? Mandas un mensaje, hola, oye, ¿cómo estás? Pues te mandé mensajito, ¿todo bien? ¿No? Ok, ya mandaste uno. Pero después empiezas a mandar mensajes porque tu herida y huella de abandono empiezas a entrar en así, letargo, esta cuestión, y ya empiezas a sufrir. Fíjate cómo tu mente empieza a generar muchísimos pensamientos con base a que algo está mal, algo está pasando, ya algo hiciste mal, te empiezas a culpar, porque como no encuentras respuesta de lo que está pasando, entonces te empiezas a culpar. Y entonces sale peor, porque los que se culpan, pues reciben castigo. Entonces, cuando te empiezan a culpar o empiezas a culparte, pues empiezas a generar ya una situación de mucha ansiedad y empiezas a llorar. ¿Y qué pasa? De repente te contestan, ¡prum! Hola, corazón, hola, mi amor, hola, ¿cómo estás? Después de 2 horas y tú descansas. Pero quiero que veas todo el ciclo que puedes hacer cuando traes una herida. Y esto puede sanarse, ¿eh? Sí se sana. Ahora, ¿de qué nos sirven las heridas? ¿Para qué tenemos heridas, no? Perdón. La herida nos muestra qué es lo que necesitamos transformar en nosotros. Ay, perdón, no me traje agua. La herida nos muestra qué es lo que necesitamos transformar en nosotros mismos. Todos en este planeta, todos tenemos heridas. Y se los digo por experiencia, porque tengo pacientes no nada más mexicanos. Todos tenemos estas heridas. Entonces, por ejemplo, ¿qué herida tienes tú? Necesitas primero identificar qué herida tienes. Creo que habrá heridas en algún programa, pero bueno, se los paso por el link de Facebook. ¿Qué heridas tienes tú? La de rechazo. Si tienes herida de rechazo, ¿no? Vas a querer siempre la aprobación. Siempre vas a necesitar aprobación, vas a estar buscando la aprobación como loco, vas a decir, híjole, no, tengo que complacer siempre, tengo que hacer esto. No quiere decir que no complazcas, es que de veras a veces nos vamos a los extremos, ¿no? No quiere decir que no complazcas, claro que sí, y es muy lindo complacer siempre y cuando tú, a la hora de complacer, pues te dé un beneficio, te sientas padre, te sientas contenta o contento por complacer a tu pareja, por complacer a tu madre, por complacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que por complacer a los demás tú te hagas a un lado, dejes de hacer tus cosas, vivas para los demás, estés viendo qué necesitan los demás y que todo el tiempo estés encima de tus hijos viendo a ver qué necesitan. No, eso ya es sobreprotección y aquí está trabajando tu herida, ¿ok? Esta es, por ejemplo, la del rechazo. La herida de abandono, acabo de dar un ejemplo. La herida de humillación, también de un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando nos avergonzamos, acabo de dar el ejemplo. La herida de injusticia, cuando creemos que no es justo algo y vamos peleando por la vida, ¿no? Porque no fue justo que mis papás me dejaran, porque no fue justo que me corrieran de trabajo, porque no es justo, di lo mejor de mí y me corrieron y aquí empezamos a autodefendernos de todo. Hay ya una violencia interna, ¿ok? Ya nos vamos a defender. ¿Ok? Entonces necesitamos saber qué es lo que nos está generando y qué herida tenemos. Para que entonces podamos hacer una transformación real. Esta herida nos va a hacer cambiar. Por ejemplo, si en tu casa te decían, shh, cállate, silencio, porque tu papá está dormido, no podemos hacer ruido. Híjole. Y tú llegas siempre a tu casa y no hablas. Y casi hasta abres la puerta sin silencio, ¿no? Porque ya sabes que va a llegar tu mamá o alguien y te va a decir, no hagas ruido. Necesitamos
respetar el sueño de tu papá. Pero por Dios santo, llegas de la escuela, eres un chavo, son las 2 de la tarde, tienes hambre, vas a botar la mochila, quieres correr a la cocina, quieres pedir de comer y tienes que guardar silencio, ¿no? Entonces, imagínate entonces cómo vas viviendo. No puedes decir nada, no puedes expresarte. Desde ahí viene. O tampoco te vas a comprometer porque a partir de aquí, pues ya sea el hombre o la mujer, pues no son de confiar. Es decir, tú guardas silencio y después, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tenía una paciente que decía, bueno, pues aparte de eso, Gaby, todavía llegábamos, nos sentábamos a comer y ¿qué piensas? Porque todos vamos a compartir. Claro, porque la comida es tiempo de compartir, ¿no? El papá prendía la tele, ¡pum! Y aparte de que prendía la tele, ponía películas de suspenso, ponía películas. Imagínate cómo estaba comiendo mi paciente, primero pues en silencio y después ya con un estrés y con miedo de estar viendo esas películas. Y me acuerdo que le decía, oye, ¿le dijiste algo a tu papá? Y me decía, sí, Gaby. Yo le decía que por favor le cambiara la tele. ¿Y sabes qué hace el papá? ¡Shh! Cállate, no me dejas oír. ¡Shh! A callar. Y ¡shh! ¡Shh! Se la pasaban guardando silencio. Entonces, ¿qué ocurría? Ya al final, ella volteaba a ver siempre a su madre o a su padre para ver si podía decir algo o no podía decir nada. Fíjense cómo aquí nos van coartando pues la naturaleza en nosotros de poder expresarnos, de ser quien somos, de ser nosotros mismos. Entonces empezamos a adaptarnos al sistema para ser por sobrevivencia, para pues tener que comer, para llegar a casa, para que no se enojen con nosotros, porque si se enojan con nosotros se van a enojar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ella le decía que le daba miedo ver esa película, el papá le decía, levántate, vete a tu cuarto y no comas. Imagínate, hasta el alimento, ¿no? Entonces, aquí, en esta comida familiar o cena familiar, porque siempre lo hacía cuando todos comían, pues, ¿qué estaba pasando, no? Ella decía, yo le dije, bueno, ¿y qué hacía tu mamá? Nada. Entonces, perdió la confianza en la mamá, perdió la confianza en el papá y siempre estaba comiendo con terror y miedo. Entonces, imagínense que cuando ella siempre comía, iba a un restaurante o algo, ya estaba condicionada en sentir estrés y en sentir miedo. Ahora ni hablemos si ella tiene una cita con alguien, con un hombre, o sea, que está saliendo, que lo está conociendo y le invitan a comer o a cenar. Pues ella se empezaba a sentir incomodísima. De hecho, no quería ni ir a cenar ni a comer, ¿no? Imagínense. ¿Por qué? Porque ya traía el estrés incrustado y ya sabía que tenía que guardar silencio. Entonces lo que hacía ella era que iba, pero con una situación interna horrible. Dice, yo ya quería hasta cancelar siempre a los 5 minutos, Gaby, y no hablaba en toda la noche. Entonces, imagínense que decía el cuate que salía con ella, pues, ¿esta qué onda? No habla nada. Entonces, él siempre estando hablando y llevando como la responsabilidad, porque sí es responsabilidad, llevando la responsabilidad de la charla en una plática, pues es cansado. Llega un momento que dices, híjole, ya me cansé, ¿no? Entonces, pues claro, empezaban a alejarse de ella, porque si toda la plática la vas a hacer tú, entonces dicen, oye, y pues platícame de algo, ¿no? O sea, di algo, porque pues también nosotros necesitamos conocer al otro, o saber del otro, aunque sea nuestra pareja, cómo le fue, cómo está, porque esto es un intercambio de intereses, y eso quiere decir que le interesas al otro. Intercambio de intereses, le interesas. No te preguntan, no te cuentan, no te dicen, ok, está muy claro qué hay que hacer, ¿no? Entonces, pues es que te están haciendo un lado o no les interesa la relación o tú no le interesas. Entonces, pues bueno, bye, ¿no? Entonces, al final, pues yo te quiero decir que ella pues sufría muchísimo porque pues sí se alejaban de ella, ¿no? Cuando, por ejemplo, ella iba a hablar, me acuerdo que tanto me decía, es que Gaby, cuando yo voy a hablar, me callo, me quedo callada. Entonces, imagínate, ella, al final de cuentas, su vida, antes de transformar la situación, su vida era pues muy dolorosa, porque ella quería una pareja, pero no se podía relacionar, no confiaba en los hombres, pero tampoco confiaba en las mujeres, porque pues nadie salía a defenderla, ni nadie sabía apapacharla cuando era niña, ni su mamá ni nadie, porque había que guardar silencio y había que respetar al señor de la casa, cuando ponían la música de terror, o cuando estaba dormido, o cuando él andaba por la casa caminando, ¿no? Todos tenían que guardar silencio. Bueno, aquí el señor era muy controlador. Las personas que no cuentan, que no dicen, que no hablan, toda esta parte, yo tenía una hermana así, por supuesto, todo quería recibir, pero no quería dar nada, ni información, nada, pues son muy controladoras, ¿no? Y pueden llegar a volverse narcisistas, claro que sí, habría que ver el perfil, ¿ok? Porque es todo para mí y nada para allá, y súper control, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues no se sentía protegida por los hombres en ningún momento. Por eso ella empezó a desarrollar esta parte de yo puedo sola, yo puedo con todo sola. Y no se relacionaba. Y claro, aquí la herida fue algo lindo porque le decía, bueno, dentro de la herida desarrollaste la independencia. Uh-huh. Entonces ella trabaja, ella se da lo que quiere, ella está en un trabajo maravilloso, ella se compró su departamento, ella y maravilloso, ¿ok? Pero a la hora de relaciones dices, es que Gaby, si quiero a alguien, si quiero una pareja, pues entonces empezó a trabajar esta parte del miedo al rechazo, del miedo al abandono, porque pues evidentemente pues, a veces tenemos muchas heridas, ¿no? Y lo empezó a trabajar y empezó a ver qué sí desarrolló, que fue la independencia maravillosa, que esa le sirve, y empezó a trabajar la otra parte de empezar a confiar en el hombre y empezar a confiar en que podía expresar lo que ella necesitaba para poder relacionarse, porque también era una persona muy solitaria, muy bien en su trabajo, se relacionaba espléndido ahí, pero saliendo de ahí no había más relaciones, ¿ok? Entonces, aquí lo único que nos dice la herida es solamente necesitas empezar a expresar. Y cuando empezamos a expresarnos, cuando de verdad hablamos, cuando empezamos a decir lo que queremos, lo que sentimos, todo esto, empezamos a tener contacto con nosotros mismos. ¿Y qué creen? Aquí la herida de abandono se empieza a ir, porque tú no te estás abandonando, lo que estás haciendo es dándote amor y estás contigo. Entonces, tú expresas, oye, ¿sabes qué? Yo me siento de esta forma, o me gustaría ir al cine, o oye, vamos a comer, invítame a cenar, o lo que tú quieras, pero empiezas a expresar, empiezas a tener contacto contigo, ¿ok? Y eso es empezar a amarte. Y entonces la autoconfianza, el autoconcepto y todo empieza a subir de nivel, te empiezas a sentir una persona mucho más segura, porque miren, no los que son ricos, y ustedes no me van a dejar mentir, no los que tienen dinero son seguros de sí mismos, necesitan trabajar ciertas cosas. Esa área ya la tienen resuelta, que es lo que yo le decía a ella, tu independencia está resuelta, pero el sentido emocional ante una pareja, no. ¿Cuántas veces hemos visto que dices, wow, qué padre, es exitosísimo en la vida empresarial, exitosísima esta persona, pero volteamos a ver su vida familiar o su vida en relaciones y dices, ¿qué está pasando? Entonces lo único que hay que hacer es mejorar ese tipo de conductas y esa percepción que tuvimos de niñas, que la de ella era, no puedo expresarme porque seré violentada, porque seré atacada, porque mejor me guardo, porque si no, algo malo va a ocurrir, ¿ok? Esa era una de las principales creencias que tenía. Ajá. Híjole, y fíjense que aquí, por ejemplo, el miedo al rechazo es impresionante cómo se va, esta es una herida, ¿no? Cómo se va mostrando en amigos y en todo. Nuestra herida se muestra en todo, pero cuando nosotros dejamos de ser víctimas, nuestra herida se va transformando. Y yo no te voy a decir, ay, es facilísimo dejar de ser víctima. No, hay que trabajar en tu interior, necesitas saber en qué te estás tirando de víctima, necesitas saber por qué quieres tanto, por ejemplo, que alguien venga y te dé apapacho, amor, todo el tiempo, y si no te lo dan te sientes que algo mal está pasando. Necesitamos saber por qué te culpas, en qué te culpas. Bueno, la victimización te llega a detener, porque no tengo pareja, porque seguro algo malo tengo en mí, y etcétera, y eso es lo que te está deteniendo en la vida. Por eso ahora yo te pido que empieces a ver qué herida tienes, cuál de las 5 heridas tienes, porque la herida te dice, ¿ok? ¿Te sientes solo? Por ejemplo, sí, me siento solo, me da miedo estar solo o sola, ok, perfecto. ¿Qué te da? ¿En dónde empezó ese temor? ¿A qué edad? No, pues a los 5 años, cuando me desperté y no había a mis papás en la casa y me fui y me escondí debajo de la cama, por ejemplo. Ok. ¿Qué sentiste? Pues que estaba yo ya solo y yo era como niño, ¿no? Uno se queda así, pero ya cuando lo empezamos a trabajar como adulto, empiezas a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me va a mantener? Y de aquí, no, y a lo mejor tus papás nada más fueron al súper, pero no te pudieron avisar. Y entonces empiezas a ver desde dónde se genera, y aquí empieza a generarse una creencia. Por eso en mi libro El Poder de tus Creencias te digo cómo se empieza a generar la creencia. Tu mente ya empezó a decir, estoy solo o estoy sola. Y cuando entonces no tengo pareja o no tengo alguien al lado, es cuando yo me siento solo. O por ejemplo, en tu familia no pertenecías porque eras diferente, porque te decían a mí,
Me decían que era yo muy diferente, me decían que yo era rarita porque pues tengo percepciones diferentes, veo cosas diferentes a los demás, soy sumamente intuitiva, sensible, etcétera. Entonces, pues en mi casa empezaron a decirme así. Y cuando me decían que era yo la rarita, después me la llegué a creer, ¿no? Y cuando, por ejemplo, no sientes que perteneces a la familia, pues hay que trabajar esta parte, porque cuando crecemos sentimos que no pertenecemos a nada y ni a nadie y nos vamos sintiendo solos. Y cuando lo trabajas dices, bueno, ¿qué es lo que vengo haciendo yo para pertenecer? A lo mejor estoy en una relación por la necesidad de sentirme que pertenezco, o por la necesidad de compañía, o por la necesidad de poder conversar, o por la necesidad de solo saber que en el teléfono me van a llamar y van a decir, ay, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y ya, ¿no? Y que si me voy de una relación, aunque sea tóxica, porque ¿cuántos de nosotros o de ustedes no les ha pasado? A mí me pasó hace muchos años, me aguanté. Pero ya cuando entendí que era por la necesidad de pertenencia y de todo esto, por supuesto lo trabajé y hoy ya no se repite. Pero tuve que trabajar estas necesidades que hacían que yo me quedara en una relación que no era gratificante para mí, que donde yo no me sentía feliz o donde yo no me sentía bien. ¿Ok? Esto me pasó a los 20 y tantos años. Y lo fui trabajando, y no se crean, llegaba esa pareja, luego llegaba otro novio, por ejemplo, y yo ya había mejorado esas y estaba mejorando otras cosas. Y bueno, nosotros vamos en mejora continua siempre, porque la herida siempre nos va a mandar a trabajar. Entonces, ¿cuál es tu herida? Porque si estás por pertenecer con alguien, no es bueno, no es malo, no te juzgues, simplemente ve y trabájalo, porque a lo mejor está bien estar con esa pareja, únicamente que esa necesidad la puedes transformar y estar ya con esa pareja desde un lugar más relajado, ya no con tanto miedo. Por ejemplo, si es una pareja que no es tóxica, lo puedes hacer, porque si no, nuestros miedos y nuestras necesidades pueden convertirse en toxicidad. Y con esto no quiero decir que cambies completamente con la pareja, ya no seas cariñosa o cariñoso, no. Solo estás transformando una necesidad que a lo mejor a ti te alteraba y que decías, híjole, es que cuando él se va a trabajar o cuando él se va de viaje de trabajo, cuando algo yo me siento fatal, ¿no? Entonces, esto lo podemos trabajar, ¿ok? Y se puede arreglar, de verdad se puede arreglar. Por ejemplo, había otra persona que decía, Gaby, es que yo vivo con roomies. Ok, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado que te ignoran? ¿Que pasas por un lugar y la gente ni te pela y voltea y te ve y te ignora? ¿Sí te ha pasado? ¿Y qué sientes, no? ¡Auch! Duele, ¿no? Entonces, ¿qué posición tomamos nosotros? Pues tampoco le hago caso, ¿no? Y también la ignoro, ¿no? Y vamos tomando esa posición. Y aquí, por ejemplo, aquí hay una herida de abandono. Uh-huh. Entonces me decía, es que sabes que Gaby, estoy con mis roomies y estoy en la cocina y me pasan y me ignoran. Fíjate cómo cuando te ignoran, yo le decía, ¿y qué haces tú? ¿Cómo te sientes? Pues me siento, o sea, me da esta sensación de estrés, le llamo así, de estrés o de ansiedad, de ¿qué voy a hacer? Entonces ella pasaba igual, ¿no? Y no las pelaba, no decía, pues no hago nada, estaba yo haciendo mi desayuno, pues ya tampoco les hago nada. Y yo le decía, ok, aquí la herida te está diciendo que voltees a decirles. Oye, María, no sé cómo te llames, ¿no? Oye, María, fíjate que pues he sentido que no nos saludamos en la mañana y siento que me ignoras. Entonces, si tú me ignoras y no nos saludamos, pues la verdad es que yo voy a llegar estoy llegando al hecho en que también, pues ya, si no nos saludamos, no nos saludamos. Aquí puedo estar en una posición muy padre. Ahora, no siempre necesitamos querer arreglar las cosas, ¿eh? Ay, no, qué horror. Hay personas que me dicen, es que Gaby, lo quiero arreglar, oye, ¿por qué me ignoras y por qué pasa esto? Y me gustaría saber y Ok, si te interesa la relación demasiado o si es lo que tú quieres y tú necesitas, lo haces. Hay veces que no, hay veces que ya ni te dan ganas de arreglar nada. Dice una persona, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Yo mandé un mensaje para pues decirle que había una terapia que a lo mejor estaba inconclusa de pago, no lo sabía porque no aparecía en mi cuenta. Y bueno, ella tomó la decisión de alejarse, ¿no? De decir, no debo nada y me alejo. Ok, ya. Pero mi necesidad ahí no es vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando. ¿Para qué? Cuando una persona se aleja, ok, está bien. Si ella después quiere regresar y te quiere buscar para decirte, bueno, y tú quieres hacerlo, está bien.
Pero no siempre quiero que sepan, no siempre, pues tú quieres ir a arreglar las cosas, porque cuando dices, oye, pues es que yo no, ¿no? Aquí es cuando salimos de la víctima. ¿Sabes qué? Pues yo no he hecho absolutamente nada equivocado que pueda ayudar a dañar a esa persona. Al contrario, le he estado dando bien, le he estado cariño, le he estado dando terapia, le he estado resolviendo, me he estado adaptando, a lo mejor hasta ir a su lugar, ¿no? He estado todo, y le agradezco también la ayuda de ida y de vuelta, porque ha sido mutuo, ¿no? Entonces dices, ok, está padrísimo. Pero aquí hay veces, por ejemplo, a mí ya mi herida resuelta me dice, yo no voy a ir a resolver cosas donde yo pues, no la he regado, en realidad, ¿no? O donde ya no te nace hacerlo, porque de verdad, le decía a una amiga que también se dedica a todo esto de ayudar a sanar a las personas, que bueno, no somos sanadores de nadie, ustedes se sanan solos, pero bueno, los acompañamos en el proceso y yo por lo menos solamente soy el canal, eso es todo. Pero sí, cuando me decían, no, es que cuando dejas de ser víctima te das cuenta de las cosas del otro. Y le digo, hijo, sí está cañón. Porque yo volteaba y decía, ¿no? En varias ocasiones que me ha pasado, digo, no inventes, qué locura. Así dije yo en varias ocasiones, qué locura, que hacen estas situaciones. Por ejemplo, esta que ignoraba, ¿no? Que volteaba y se ignoraba y todo, pues decía yo, wow. Ya ni los juzgas ni los criticas, pero sí dices, wow, qué locura es esta, ¿no? Y te das la vuelta y te vas. ¿Por qué? Porque ya no eres víctima, no vas a entrar en su victimización de que, a ver, vamos a platicar, pero yo quiero decirte, hay veces que no, hay veces que no. Le puedes ignorar y no pasa nada, le puedes decir si quieres, o tomas solamente, yo sí le diría, ¿sabes qué? Yo me estoy sintiendo, como que tú siento que me estás ignorando, la verdad no me gusta esa situación, vivimos juntas, entonces pues, si vamos a estar ignorando, pues la verdad es que yo me marcho, me voy a otro lado, busco otro roomie. Punto. Y a ver qué hace. Aquí es donde sales de la víctima, ¿ok? Pero si te interesa la relación, evidentemente buscas un diálogo, una charla, un acomodo y un acuerdo, ¿ok? Ok. Siempre que estás en un beneficio, por ejemplo, aquí esta persona que le decía, bueno, ¿qué estás haciendo cuando ella te ignora? Nada. Entonces volteo y le digo, ¿cuál es tu beneficio de no hacer nada? Se me queda bien. ¿Cómo beneficio si me siento mal? Sí, ¿cuál es tu beneficio? Siempre, fíjense, siempre que hacemos algo que sabemos que no está bien, que sabemos que vamos a lastimar al otro, que sabemos que lo vamos a incomodar, tú quieres recibir un beneficio. Y el beneficio de ella, yo le decía, ¿cuál es tu beneficio? ¿Qué es lo que estás buscando aquí? ¿Por qué no dices lo que sientes, no? Porque es lo que ella vivió en casa. Ella está repitiendo lo que vivió en casa. Entonces, imagínense que en su casa era como el caso anterior. Todo el mundo se ignoraba, nadie decía nada, todo el mundo pasaba todo, del papá, de la mamá, de los hermanos, les pasaban todo y nadie decía nada. En esta casa es como que en esta casa todo el mundo nos hacemos del ojo o de la vista gorda, nadie dice nada, dejamos que pasen las cosas y así estamos bien y no generamos conflicto. Miedo al conflicto. Y entonces, pues esto se va agrandando. Imagínense que las personas que se tragan todo y no dicen nada pueden desarrollar cáncer en la garganta. Cáncer en la garganta. Entonces, o problemas en la tiroides. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos que empezar a decir, porque como lo dije anteriormente, es la forma de conectar con nosotros, de amarnos, de querernos y de no estar solos, ¿ok? No tener miedo a la soledad. Entonces, ella lo hacía porque cuando me dijo, pues es que, pues ¿qué beneficio tengo? Pues no sé, porque no me siento cómoda. Pues es lo que aprendió en casa, a pasar todo, a no decir nada, porque la forma en que ella se ponía de víctima, no decía, y entonces, ¿qué pasaba? Pues seguía ella en ese mood, ¿no? También ignorando al otro, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era que ella esperaba que la persona llegara y le dijese algo, pero la otra nunca va a llegar a decirle nada. Por eso es que nosotros necesitamos dar el primer paso. Yo quiero decirte que no me siento cómoda, a ella, a la pareja, que dice, oye, ¿sabes qué? En esta ocasión, fíjate que yo me siento de esta forma, así, así, porque el otro no lo va a entender, ¿eh? Digo, no le podemos estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues me molesta muchísimo que estés coqueteando con otros hombres o con otras mujeres. Por supuesto que eso es evidente, que a nadie le va a gustar, ¿no? Bueno, espero. Entonces, bueno, cuando eso pasa, también se le dice. No es que uno sea, que esté correteando a la pareja, o que uno sea la mamá, o que uno sea el papá, no. Pero sí necesitamos comunicar las cosas, porque también el otro no es
no es como se llama adivino o adivina. Entonces, aguas. Fíjense aquí como siempre tenemos un beneficio de lo que hacen en su casa. Entonces, imagínate que si en su casa tienes una persona o una pareja que siempre se tiene que estar autoafirmando, sonriéndole a la gente, coqueteándole con alguien, no sé qué, pues eso vio en casa. Pues la verdad es que se tienen que autoafirmar con algo de afuera. Pues entonces no sabemos si sus papás, cómo era la relación con sus papás, si su papá le fue infiel, la mamá le fue infiel, por qué se tendría que estar reafirmando con esto, ¿no? Entonces dices, ups, no, pues para cambiar eso va a estar cañón. Entonces lo importante es que nosotros nos veamos, porque miren, cuando queremos transformar la situación y cambiarla, sí podemos. No somos víctimas de nada. No somos víctimas de lo que nos pasó en su momento. No somos víctimas de nuestros papás. No somos víctimas de lo... No se trata de venir a culpar a nadie. Se trata de que si tú quieres transformarte y cambiar, lo puedes hacer. Si tú quieres tener una vida más plena, una vida de observación, de conciencia, de amor para ti, pues empezar a hacer cambios contundentes en tu vida y sobre todo tomar acción masiva. Nosotros no podemos tomar acción de voy un pasito y ya lo logré y me detengo. Y luego voy al segundo y ya lo logré. Sí, ya logré primero y ahora voy en el segundo y ahora voy en el tercero y ahora qué más viene. Y hay mucha gente que me ha dicho a mí, es que eres controladora, Gaby. No, fíjense que si tú te esperas a que, a ver, primero necesito que, no sé, que mi mamá me apruebe para yo ser exitosa. Imagínate que tu mamá nunca te va a aprobar, porque tu mamá no quiere aprobarte, porque si sabe que te aprueba, pierde la atención completa de ti, por ejemplo. Ese es otro mecanismo, ¿eh? Y entonces tú te la pasas complaciendo a tu mamá, hasta que te diga, mi amor, qué maravillosa eres, gracias por todo lo que me has dado, no sé qué. Y tú te dices, wow, ya puedo hacer mi vida. Hijo, pues aquí estás entregando todo tu poder a otra persona. Entonces, ¿no te aprueban? Perfecto. Yo hoy no me interesa lo que piense mi mamá, mi papá, mi hermana, y no es que los agredamos, no, es que yo necesito tener vida, porque imagínate, tu papá, tu mamá, vas a llegar a los 50, o si no es que ya los tienes, y no podemos avanzar porque estamos esperando la aprobación de alguien, no estás teniendo tu vida. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos tomar nuestras propias decisiones, porque cuando no tomamos nuestras propias decisiones, y lo he dicho 1000 veces, vivimos la vida ajena. Yo quiero estar con esta persona, es porque yo lo decidí, porque yo quiero. Así mi ex, mi papá, el tío, el primo, me vengan a decir lo que me vengan a decir, si yo no vivo la experiencia que quiero, me voy a detener en esa experiencia y voy a repetir la siguiente. Entonces, ya la viví hasta donde yo la tenía que vivir. Mi mamá tenía razón, ahí no era, caray, ahí no era. ¿Cuántas veces nos pasa? Híjole, a mí me pasó hace muchos años cuando yo vivía con mis papás. Híjole, es que mi mamá me lo dijo, ¿no? Y sí, tenían razón, ahí no era. Pero bueno, ahí va uno y se da de topes, ¿no? Ahora, lo importante de llegar a esta adultez es ya no vivir las experiencias, porque las podemos ver. Cuando más trabajamos en nosotros las heridas, es cuando más podemos salir de ellas, cuando más nos damos cuenta de los demás, que dices, pues sí, hay mucha gente que te da las heridas, pero ahora que los ves dices, no. Miren, una persona que trabaja las heridas es una persona que es más segura de sí mismo o de sí misma. Es una persona que puede ser tolerante, comprensiva, capaz, pero sabe qué es lo que quiere y dónde está. Es una persona con la que uno puede confiar. Es una persona que sabe que no te va a meter estas cosas de inseguridad en la pareja. No tenemos nada seguro, en la vida, eso sí no. Pero que no te está calando a ver hasta dónde llegas, ¿no? Que no te está calando a ver hasta dónde llegas, y tú tienes que estar ponle límites, y pone límites. Y esto es como estar con un niño o con una niña. Estarle poniendo límites constantes cuando sabes que esas cosas no se hacen. Miren, hay veces que yo no voy a decir las cosas. Simplemente, así me actúo en la vida. Hay muchas cosas que sí digo, y hay otras que sé que esas cosas no se hacen en pareja, ya no digo. Veo una, ok, dos, ok, así es. La tercera, pues, ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? ¿Tú crees que esa persona va a cambiar? ¿Tú crees que alguien va a cambiar así nada más porque sí? Y ese es uno, ¿no? Dos, puedes pasar la tercera, la cuarta, siempre y cuando ves que la persona está cambiando, pero no de la misma situación. No puedes pasar la primera como fue la primera vez. A lo mejor, ¡ay! Se medio patinó, pero se enderezó. Va. Lo está haciendo bien. Órale. La otra, pues ya ni se patinó, pero se enderezó y ya no se cayó. Ok. Y ya la tercera ya no se va a caer.
Ya no lo va a hacer porque sabe que está poniendo en riesgo o su trabajo o la relación o lo que sea. Entonces, ¿cómo identificas a alguien que está trabajando la seriedad? Por su seguridad, por su capacidad de cambio inmediato, porque está trabajando en él, porque se observa en sus errores, porque pide disculpas, por muchas cosas que pasan, ¿ok? Nosotros cambiamos expresando, hablando y empezando a tomar acciones diferentes. Siempre es darnos un premio cuando nos damos lo que nosotros necesitamos. Dejamos de culpar a los demás y todo. Imagínense esta persona que está toda miedosa porque no le contesta el novio y ya está pensando que algo pasó, algo hizo mal, algo no sé qué, porque la mente, híjole, ¿cómo es? Nos vamos culpando hasta nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de culpar a los otros y hasta nosotros, empezamos a hacer una transformación de la herida. Salimos de la víctima y empezamos a ejercer lo aprendido. Lo aprendido. Por eso yo te digo, ¿tú te atreves a tocar tu herida? Cuando yo empecé a tocar las heridas, dejé de dar y dar y dar y dar para que se estuvieran conmigo. ¿Para qué? Para que me necesitaran. ¿Para qué? Para que no se fueran de mi vida. Porque yo traía la herida de abandono durísima, durísima. No saben cómo traía yo la herida de abandono. Hacía cosas hasta que ni quería. Me autoexigía enormemente por darle a los demás, a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, a los novios, a esto, al otro, a las amistades. Era horrible. Era horrible porque yo no me volteaba a ver a mí, sufría mucho y entonces yo acrecenté el sistema de soledad. Yo me sentía mucho más sola porque me abandonaba a mí por los demás. Quiero que tomen esto como nota. ¿Cuántas veces no has hecho eso? Y por esa razón y por muchas, yo hasta me casé. Por miedo a estar sola, por la herida, aguanté muchas cosas que no debí, etcétera, etcétera, que dice uno, híjole, ok, fue un aprendizaje. ¿A qué me ayudó la herida? A dejar de dar y dar, a sí dar, por supuesto, porque soy una persona que doy y me encanta, pero ya no dar así como dicen, a lo bruto, ¿verdad? Tampoco es dar para que estén conmigo y me necesiten, no, dar porque yo soy una persona así, me gusta dar amor, me gusta ahora con mi pareja, pues me encanta, ¿no? Que si le compro el regalito, que si lo abrazo, que si le doy besitos, pero lo hago porque me nace, porque quiero, porque él me inspira, por todas estas cosas padres que te llega a inspirar hasta la pareja para que tú le des. Imagínate a alguien que no te da nada. Cuando estamos con la herida, todo lo que da, le damos a esa persona porque queremos su aprobación, porque queremos su cariño, porque necesitamos de eso. Aquí es donde la herida nos enseña a salir y a dar cuando queremos, pero no a darle a alguien donde no estás recibiendo nada. Y cuando das y le dejas de dar, porque en esos momentos no puedes, y entonces viene el castigo, y entonces te dices que no le has dado a los niños, es que no, eso pasa mucho con los ex hombres y mujeres, ¿eh? Y es que no le das, sí, primero estoy muy linda contigo porque pues estamos padre, pero ya nada más te digo que no puedo en ese momento, que y se arma la de Caín. Pues esa persona no, o sea, no es una persona que esté trabajada. En realidad te digo, ya para despedirme, ¿cuántas veces te has atrevido a ver tu herida? ¿Da miedo? Sí. ¿Porque las heridas dan miedo? Sí. ¿Por qué? Porque el miedo nos está diciendo evoluciona. Si nos quedamos plantados en la herida, así, y no la tocamos, no vas a vivir una vida plena, vas a vivir siempre con miedos. Siempre vas a tener miedos, tu angustia va a aumentar, tus niveles de ansiedad va a aumentar, porque no has trabajado estos traumas que te digo que se hacen nudos de fricción y se pueden hacer quistes energéticos en donde hay que disolverlos para que tu vida fluya. Las heridas son espectacularmente beneficiosas siempre y cuando las sepamos trabajar, las sepamos transformar, porque siempre nos dan mensaje de transformación, de cambio, y de esta forma podemos generar mayor bienestar al mundo, mayor todo. Entonces, si yo te digo, ¿te da miedo algo? Siempre y cuando que no sea algo normal, no miedo a un precipicio, miedo en esto, aléjate, ¿no? Pero si te da miedo de en ti, es que tengo miedo de abrirme con el novio y decirle que lo quiero, híjole, ábrete, dilo, porque te da miedo ser vulnerable. Y cuando te da miedo ser vulnerable, entonces siempre vas a estar a la defensiva. Okay. Soy Gabriela Ochoa. Gracias por este programa Promo Estéreo. Gracias, Connie, por la producción de este programa. Los invito a vernos en el siguiente programa. Les tengo una sorpresita con un invitado, ya se los haré saber por las redes. Les mando un fuerte abrazo, deseo que tengan un espectacular y espléndido fin de semana y no olvides en que estamos creciendo juntos.
Que tengas un excelente fin de semana y si toda la información que aquí en El Poder de tus Creencias, tu programa, te ha servido y es de valor para ti, te invito a que lo compartas y me sigas en las redes, en Facebook Ser Integral, Gabriela Ochoa, en Instagram Ser.integral, en TikTok Gabriela Ochoa-Ser Integral y en YouTube Gabriela Ochoa Padilla. Y si necesitas algún tipo de información para cursos, talleres y terapias, con mucho gusto en el 55 36 68 57 04. Y recuerda, ser el 1% mejor cada día.